Padre querido que estás en los cielos, una vez más vamos a abrir tu palabra y queremos hacerlo con la seguridad que tu Espíritu se va a mover entre nosotros, preparando el corazón y la mente. Oh Señor, si cada día oyésemos tu voz antes de dar un paso, nuestra vida sería completamente diferente. Sufriríamos menos, nos heriríamos menos. El problema es que a veces vivimos solos, inclusive siendo miembros de iglesia, tomamos nuestras decisiones solos y nos herimos y nos hacemos sangrar y hacemos sufrir gente inocente que está a nuestro lado. ¿Cómo necesitamos aprender a escuchar tu voz? Y la única manera de hablarnos es a través de tu palabra escrita. Por eso, Señor, enséñanos a sentir el gusto por tu palabra, a buscar tu consejo cada día, a andar en tus caminos. Guárdanos en esta noche. Escucha la oración silenciosa de cada corazón. No dejes a nadie volver sin respuestas. Y a los que están sufriendo en el valle de la decisión, que tu Espíritu esta noche los ayude a decidir. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos llegando al fin de esta semana. Estudiar el libro de Ageo fue un desafío. Estoy seguro que hay más de un cristiano aquí que inclusive hace años está en la iglesia y nunca había leído el libro de Ageo. Y esta semana ustedes han visto cómo hay tanta riqueza espiritual en el libro de Ageo. Dentro de 3-4 semanas estaré en Oregon haciendo una campaña y voy a predicar sobre el libro de Sofonías. Otro libro misterioso, aparentemente incomprensible. Yo quiero desafiarlos a estudiar la Biblia. Hay cosas que van a entender de manera fácil y otras cosas que necesitan estudiar un poco más, pedir a Dios que les ayude a entender, pero la Biblia está llena de riquezas espirituales. La Biblia es como una mina, tú vas escarbando y cada vez que avanzas más encuentras pepitas de oro, encuentras diamantes, encuentras joyas preciosas. Ahora, si tú no abres la Biblia, tú nunca vas a encontrar nada. Y como dije en mi oración, ¿sabes por qué a veces no somos felices? No es porque no tentamos, no es porque no intentamos, no es porque no nos esforzamos, no es porque no queremos. ¿Cómo queremos ser felices? Pero el problema es que para ser feliz no basta querer ser feliz. Hay que conocer el camino. Y el camino es la palabra de Dios. Entonces, el día que tú entiendas que empezar el día leyendo la palabra de Dios no es un deber que tienes que cumplir para salvarte. El día que tú entiendas que empezar el día leyendo la palabra de Dios es el secreto de la felicidad, es el secreto de la prosperidad, es el secreto de la victoria, las cosas van a cambiar en tu vida. Yo no leo la Biblia porque es un deber hacerlo. Yo leo la Biblia porque en mi vida personal también tengo luchas, también tengo dificultades, también hay momentos que tengo que tomar decisiones y no sé cómo decidir. Y cuando voy a la palabra de Dios, de la palabra de Dios viene la luz que necesito para tomar las decisiones que tengo que tomar. Porque yo como padre tengo que tomar decisiones como padre. Yo como esposo tengo que tomar decisiones como esposo. Yo como ser humano que vive, que come, que compra ropa, que tiene un automóvil, tengo que tomar decisiones en mi vida financiera. Y si yo no recibo el consejo divino, esas decisiones van a ser decisiones frutos de mi raciocinio, de mi capacidad de ver las cosas. Y queridos, si las cosas no te resultaron bien hasta aquí es porque las decisiones que las has tomado como ser humano. Pero
Deja a Dios intervenir en tu vida para que tú veas el cambio radical extraordinario que va a suceder en todas las áreas de tu vida, inclusive en la vida profesional, inclusive en la vida sentimental. El texto de esta noche es tal vez de la semana el más difícil. Lo voy a leer y vas a ver, vas a pensar, pero ¿qué lección va a salir de ahí? Miren, está en el capítulo 2, a partir del versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada esa comida? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: y si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿esa cosa será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir Dios con eso? Tú lees y ni siquiera entiendes, pero ¿qué es eso de carne, que ropa con carne? Yo sé que tal vez por eso alguna gente se desanima de leer la Biblia, pero leer la Biblia es como todo en la vida. Tú vas aprendiendo, y cuanto más lees, más vas a ir aprendiendo. Te voy a explicar esto y vas a ver cómo es fácil. El versículo 10 dice así: a los 24 días del mes del 9º mes. El capítulo 2, el versículo 1, que empieza así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes. La primera vez que Ageo habló al pueblo de Israel para reconstruir el templo fue en el mes sexto. Después les advirtió que continuasen haciendo en el mes séptimo. Ahora, a los 24 días del mes noveno, se les presenta a Ageo para darles este mensaje. En el calendario judío, el mes noveno era diciembre. Esta profecía fue dada un día 24 de diciembre, 2 meses después que el pueblo estaba tratando de reconstruir el templo. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que Dios le dijo a Ageo: levántate y anda, y dirígete a los sacerdotes y hazle 2 preguntas. La primera pregunta es: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, vianda, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada esa comida? Respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Bueno, les voy a explicar esto. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico. Aquellos que han intentado alguna vez hacer el año bíblico, quiere decir leer la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, siempre empiezan enero leyendo Génesis con mucho entusiasmo. En febrero entran a Éxodo, todavía el entusiasmo dura. Cuando entran al libro de Levítico, el entusiasmo comienza a acabar. Porque el Levítico es un libro que parece que no tiene mensaje. En el libro de Levítico se menciona la palabra impuro y puro, inmundo, impuro, y la palabra puro muchas veces, muchas veces. La palabra inmundo o impuro más de 1000 veces. La palabra puro aproximadamente 700 veces. O impuro o inmundo o cualquier cosa relacionado con impuro o inmundo. Más de 1000 veces. Y
puro o cualquier cosa relacionada con pureza más de 700 veces. En el libro de Levítico, Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel lo siguiente. La impureza es símbolo del pecado y la pureza es símbolo de salvación. En realidad, el tema del libro de Levítico, por tras de esas palabras pureza e impureza, el tema es pecado y salvación. Dios le muestra al pueblo de Israel, casi que exageradamente en el libro de Levítico, que la impureza está metida en todo, en todo. Si pasas cerca de un muerto, si tocas a un muerto, si tocas una herida, si pasas cerca donde hay sangre, la impureza está metida en todo. Mucha gente lee Levítico y dice, pero Dios estaba exagerado, que el pobre israelita no podía hacer nada porque ya estaba impuro por cualquier cosa. Dios lo hace propositadamente para que el ser humano entienda una cosa, que en esta vida el pecado se mueve y contamina y mancha y destruye todo lo que toca. Ese es el mensaje. Por tras de todas esas leyes de pureza y de impureza, el mensaje es: el pecado es una cosa real. No puedes ignorar que el pecado existe y que el pecado se mueve y que el pecado contamina y destruye todo lo que toca. Y por otro lado, no puedes ignorar que solamente la sangre del sacrificio, del corderito, del animalito, la sangre de ese animalito que simboliza la sangre de Cristo, es la única solución para el problema del pecado. Por eso, cuando un hombre era contaminado por la impureza, sea el motivo por el que fuese, la única manera de purificarse era llevar un animalito para ser sacrificado. Y cuando ese animalito era sacrificado, entonces el israelita era purificado. Pero en realidad el mensaje era el siguiente: cuando tú has pecado, cuando has sido contaminado por el pecado, y tú te diriges a Jesús, porque ese corderito simboliza a Jesús, y confiesas tus pecados a Jesús, esa es la única manera de ser limpiado de la impureza del pecado. Ese era el mensaje. Ahora miren, cuando un israelita llevaba el corderito para ser sacrificado, muchas veces Dios decía que el sacerdote podía comer la carne del corderito. Solamente el sacerdote y su familia. Y a veces, si el sacerdote había comido con una ropa la carne santificada de un corderito que era símbolo del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, ahí viene la pregunta: ese sacerdote había comido esa carne santificada con su ropa, y vamos a decir que una hilacha de la carne hubiese caído a la ropa del sacerdote, esa ropa santa, y él pasaba y tocaba otra comida, otra bebida, otra cualquier cosa con su ropa, con esta ropa santificada con la que él había comido la carne santa. La pregunta de Ageo fue la siguiente: ahora si el sacerdote va y su ropa toca otra comida, ¿esa otra comida pasa a ser santificada? Y los sacerdotes, que eran especialistas en el conocimiento de la ley, responden: no. ¿Y sabes por qué no? ¿Cuál es el mensaje aquí? Es que la santidad no se pasa por herencia a nadie. Tú puedes ser un hombre santo, un hombre de Dios. Eso no quiere decir que tu hijo va a ser. Y yo quiero decirle a los jóvenes esta noche: tu papá, tu mamá pueden ser hombres piadosos, hombres íntegros, hombres consagrados, pueden vivir en oración, pueden ser hombres que renunciaron, dejaron todo para vivir y entregarse a Jesús. Eso, querido joven, no te garantiza la salvación para nada. Eso no te gana un punto en tu salvación. No hay salvación por herencia.
No hay salvación por procuración. En la Biblia tú puedes encontrar muchas veces la expresión hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos. Pero tú no vas a encontrar un versículo donde Dios diga nietos míos, porque Dios no reconoce nietos, Dios solo reconoce hijos. Si tú quieres ser salvo, no te vas a salvar porque eres hijo de un hombre de Dios. Vas a tener que llegar a ser un hijo de Dios, porque Dios no acepta nietos, Dios solo acepta hijos. Ese era el mensaje aquí. La santidad no se puede dejar de herencia. Yo soy un hombre que dediqué toda mi vida a la causa de Dios. Y yo creo que yo agradezco a Dios, ¿sabes? Porque mis hijos son adultos hoy día. Han tenido sus errores, han caído, se han levantado. Hoy día ya son adultos. El mayor es anciano de la Iglesia Central de Brasilia. El segundo es un pastor. El tercero es anciano de la Iglesia de los Brasileños en Dallas. El cuarto no tiene cargo, pero es un buen miembro de iglesia. Todos fieles, a pesar de que cuando fueron muchachos tuvieron sus resbaladas feas, pero por la gracia de Dios se levantaron y ahí están. Pero yo siempre agradezco a Dios porque ellos están en la iglesia, aman a Jesús, sirven a Jesús. Pero ellos podrían tener un buen motivo para decir: yo estoy fuera de la iglesia y no quiero saber nada de Dios. Porque mi padre vivía para la iglesia, pero a nosotros nunca nos daba importancia. Ellos podrían decir perfectamente eso. ¿Sabes por qué? Yo a la iglesia nunca le fallé un compromiso. Nunca. Pero a mis hijos más de una vez le fallé compromisos. Cuando tuve que decidir entre un compromiso de la iglesia y un compromiso de la familia, mis hijos ya me decían: papá, ya no hables nada, ya sabemos que tomaste la decisión, anda y cumple tu trabajo. Y a pesar de eso, hoy son adultos, están en la iglesia de Dios. Pero yo siempre desde pequeños les enseñé una cosa: mi experiencia espiritual yo no se los puedo dejar por herencia. Ellos tienen que llegar a ser hijos de Dios. Y sufriendo, llorando, hiriéndose, cayéndose y levantándose, ellos adquirieron su experiencia espiritual. Y yo quisiera que ustedes entiendan que una cosa: la experiencia espiritual, la salvación, no es algo que tú recibes porque estás en la iglesia, o porque tu papá es de la iglesia, o porque tu esposa es de la iglesia. Mi padre tenía esa idea equivocada. Él decía: mire, yo apoyo a mi esposa, yo apoyo a mis hijos. Ustedes sálvense, alguna cosa de ustedes sobrará para mí. No, no sobra nada para ti. Tú tienes que tomar tu decisión un día. El hecho de que tu esposa se bautiza no te vale para ti de nada, a no ser el ejemplo. Pero si ese ejemplo tú no lo administras y lo aplicas en tu vida, no te sirve de nada. La segunda pregunta que Ageo le hizo a los sacerdotes es: la primera es, si con ropa santa yo voy y toco una cosa, ¿la santifico? No. ¿Por qué? Porque la santidad no se pasa por herencia, no se pasa por roce, no se pasa por contacto. Aunque los seres humanos pensamos que si tocamos a una persona espiritual ya pasamos a ser espirituales. No, querido, ese es un concepto equivocado. Cuando Pedro estaba iniciando su ministerio en los tiempos apostólicos, dice la Biblia que había gente que se acercaba porque hasta la sombra de la ropa de Pedro los curaba. No era la sombra, la gente decía eso. La sombra no cura, querido. La sombra no salva, la ropa no salva, solo Jesús salva. La otra pregunta es: ¿y si un hombre inmundo, por algún motivo, porque tocó un muerto, porque tocó una herida, cualquier cosa, está inmundo, y roza una cosa santa, la contamina? Y los sacerdotes que conocían bien esto responden: sí. Y ahí está la otra triste realidad.
La primera es, la santidad no se pasa por contacto, pero el pecado sí. El pecado sí. Esto es como la salud. Mira, la enfermedad se puede contagiar por contacto, ¿no es cierto? Pero la salud no se pasa por contagio. Si yo estoy tuberculoso y me junto a ti, te puedo pasar la tuberculosis. Pero si yo estoy bien de salud y tú estás enfermo y me junto a ti, mi salud no te pasa. Esto es, en la vida espiritual funciona así. La santidad no se pasa, pero infelizmente el pecado se pasa. Y hay un versículo que no está en la Biblia, está de otra manera, pero es un versículo que anda en la boca del pueblo. Quien con lobos anda, aullar aprende. La manzana podrida corrompe a su compañera. Y lo que los queridos muchachos, jóvenes, adolescentes no entienden es eso. Si tú andas con un lobo, vas a aprender a aullar, porque el pecado contamina. El pecado sí se pasa por contagio. El pecado sí se pasa por compañerismo. La santidad no. Pero el pecado sí. Es por eso que hay que seleccionar los tipos de amigos que se tienen. Pero yo sé que el adolescente, y no sé si estoy predicando a un adolescente, pero el adolescente está en una época de la vida en que quiere afirmarse. El muchachito quiere ser hombre, bien hombre. La mujercita quiere ser mujer, bien bonita. Entonces tú te juntas con un bando de muchachitos que piensan que son bien machos porque fuman. Son bien machos porque se emborrachan. Son bien machos porque fuman marihuana. Y el pobre corderito se junta con los lobos y aprende a aullar. Después viene a la iglesia el corderito aullando. Porque el pecado sí contamina por contacto. Se contagia por el roce. Ya la santidad no. Ahora miren qué mensaje profundo de Zaqueo por detrás de un texto aparentemente confuso. Yo quiero hablar un poquito del pecado, porque si Dios en el libro de Levítico mencionó la impureza, la contaminación o todo lo relacionado con eso más de 1000 veces, es porque el pecado es serio. Ahora, querido, el pecado tiene la capacidad de entrar y parece que no te hizo nada. Pero es como el cáncer, va contaminándote, contaminando. Piensa un poco en el jardín del Edén. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que comiereis de este árbol, moriréis. Ellos comieron. Mi pregunta es, ¿murieron o no murieron? No murieron, queridos, siguieron viviendo. No murieron, siguieron respirando, siguieron andando, no murieron. Pero entonces Dios mintió. No, Dios no mintió. Dios dijo la verdad. El problema es que nosotros no entendemos lo que significa la muerte. Yo digo así: el momento que Adán y Eva pecaron, ojalá que hubiesen muerto. Ojalá que hubiesen muerto. El momento que nosotros pecamos, ojalá que muriésemos. ¿Sabes por qué? Porque si muriésemos, ya no sufriríamos. Pero el pecado es tan sádico, tan maligno, tan perverso, que no te mata instantáneamente. Te va matando a los poquitos. A los poquitos. A partir del momento de la desobediencia, Adán y Eva fueron muriendo. El espíritu de profecía dice que cuando salieron del jardín vieron las hojas muriendo, vieron al corderito muriendo, derramando su sangre para que Dios pudiese hacer con la piel del cordero ropa para cubrir la desnudez de ellos. Después vieron el cadáver de su hijo Abel muerto, matado
por el propio hermano Caín. Ojalá que hubiesen muerto en el momento que comieron el fruto. No hubieran pasado todo ese valle de sufrimiento. Yo creo que cuando yo estaba viejito, Adán pensó: ¿qué es lo que hice? Porque ¿sabes lo peor que el pecado tiene? Es que entra a tu vida y poquito a poco va destruyendo. Destruye tus sueños, destruye tus valores, destruye tus principios, destruye tu vida financiera, destruye tu matrimonio, destruye a tus hijos, destruye tu salud. Te va destruyendo, te va destruyendo. Ojalá te matase, no te mata. El pecado no es así. El pecado va contaminando. Por eso es simbolizado como la lepra, que va comiendo. ¿Y sabes qué? La lepra aparece por aquí y nadie ve. La cubres con la ropa y va aumentando y la ropa la cubre hasta que llega un momento en que la lepra aparece. Y cuando aparece en el rostro, cuando aparece en las manos, la lepra es la muerte en vida. La lepra mata las células, mata la carne de tal manera que el hombre comienza a entrar en putrefacción vivo. Y a veces un leproso está andando por ahí y choca contra la mesa y no se da cuenta porque ya no tiene, perdió la sensibilidad. El pecado es así. Al comienzo duele, pero después poco a poco vas perdiendo la sensibilidad, te acostumbras con el pecado. El leproso choca en la mesa, sigue andando, no se da cuenta que un pedazo de carne ya cayó. Él no siente dolor. A veces cae un pedazo de cara, la oreja, cae un pedazo de nariz, un pedazo de mano. Por eso es que los leprosos antiguamente andaban vendados, porque la carne toda se le caía. Y la Biblia simboliza al pecado como la lepra, que va entrando y va contaminando. Yo voy a hablar de cómo destruye el pecado el matrimonio, por ejemplo. Mira, yo creo que la mayoría de los matrimonios se realiza con amor. Hay excepciones, son pocas. Pero la grande mayoría de los matrimonios se realiza por amor. El hombre ama mucho a la mujer y la mujer ama mucho al hombre. Si no, no se casarían. Vuelvo a repetir, hay excepciones. Ahora, yo encuentro muchas veces que personas vienen a mí, hombres que están 20 años, 30 años casados, mujeres, y dicen así: pastor, yo me voy a separar. Y me voy a separar porque estoy casado 30 años y no he sido feliz. Y me estoy envejeciendo, pastor. Y yo creo que yo tengo derecho a ser feliz. Si en 30 años no he sido feliz, yo creo que tengo el derecho de ser feliz. Entonces me voy a separar. Perdóname que yo sea un poco duro en lo que te voy a responder. Querido, Dios te dio el derecho de ser feliz. Dios quiere que seas feliz. Y Dios te dio toda la luz en su palabra para que seas feliz. Pero tú puedes ejercer ese derecho hasta el momento de casarte. En el momento que tú te casaste, pierdes el derecho y tomas la responsabilidad. Por eso el Espíritu de Profecía dice que si en el altar, delante del pastor, ya vestida de blanco, con la iglesia llena, tienes la mínima duda de que ese matrimonio va a funcionar, sal del altar. Deja al pastor, deja la iglesia llena, deja la novia, deja al novio, pero no te cases. Porque si te casas, hasta ese momento, tú vas a ejercer tu derecho de ser feliz. A partir de ese momento tú asumes la responsabilidad de llevar ese matrimonio hasta el fin, porque el Señor dice: lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Yo estaba hablando con Tony Hernández y le estaba diciendo que todo matrimonio es una cruz. Todo matrimonio es una cruz. Tú me puedes pensar: pastor, ese pastor Bullón no está feliz en matrimonio. ¿Cómo va a decir que todo matrimonio es una cruz? Querido, todo matrimonio es una cruz.
Cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando hay comprensión, cuando hay renuncia de uno, del otro, cuando uno pide perdón, el otro perdona, cuando este pide perdón y el otro perdona. Cuando hay esa cosa linda llamada amor, es una cruz leve, es una cruz maravillosa, es una cruz que uno carga con alegría, pero es cruz. ¿Por qué es cruz? Porque ustedes dos son seres humanos completamente diferentes. El hombre por naturaleza es un hombre práctico. Él piensa que habiendo dinero, habiendo comida, habiendo ropa, ya hay motivo para ser feliz. Él no es capaz de entender a la mujer. Y ya la mujer en su mundo romántico, Dios la ha hecho así. Y gloria a Dios que la hizo así. Tiene que ver rosa, tiene que ver poesía, tiene que ver música, lo que al hombre no le interesa. Entonces la mujer tiene comida, tiene ropa, tiene casa, y el hombre pregunta: ¿por qué te quejas? ¿Qué reclamas? Porque la pobre cabecita de hombre dura, él no tiene la capacidad de entender que para la mujer no basta comer y vestir, precisa poesía, precisa una rosa, precisa decir un te amo. Es por eso que los hombres tenemos que aprender a entender a la mujer. Y la mujer también precisa entender un poco al hombre. En Brasil hay una frase famosa. Dice: si las mujeres no fueron creadas para ser entendidas, no quieras entender a una mujer porque te vuelves loco. Pero ellos dicen así: la mujer no fue creada para ser entendida, fue creada para ser amada. Ámala sin entenderla, porque es un mundo. Tú, para poder entender a una mujer, tendrías que ser mujer. Siendo hombre no puedes entenderla. Entonces, por eso digo que el matrimonio es una cruz. Cuando hay amor, una cruz leve, agradable de cargarse. Pero ahí entra el pecado y comienza a contaminar. Y 20 años después se acabaron las caricias, se acabaron los besos, se acabaron las declaraciones de amor, se acabaron los regalos. Ojalá que el pecado viniese y acabase con tu matrimonio el primer día, pero no lo hace, lo va matando poquito a poco, lo va matando lentamente, lo va matando. Pero te digo una cosa, en el nombre de Dios se puede ser feliz. Se puede ser muy feliz en el matrimonio. Yo me emociono cuando veo dos personas de edad como estos que están sentados aquí adelante. La señora ya tiene dificultad para caminar y yo lo veo al esposo ayudando a su esposa con cariño. ¿Cuántos años de matrimonio tienen ustedes? 35. Ya se casaron un poco adultos, pero ya están ancianos, amándose. Se puede ser feliz en un matrimonio. Ahora, no me digan que nunca discutieron, porque eso no puede existir. Oye, mi esposa es de la selva, yo soy de la sierra. Yo ya recibí tanto frío en mi vida que no quiero frío para nada. Ella vivió llena de calor en su tierra, que ella quiere un poco de frío y yo no quiero frío. ¿Y qué le hacemos ahora? Vamos a dormir en el mismo cuarto. Ella quiere frío, yo quiero calor. ¿Cómo se es feliz? Pero cuando Cristo está en el matrimonio, Él te da la capacidad de amar. Tú tienes que entender otra cosa, que el amor a los 80 años no es el amor de los 20 años. Porque a los 20 años quieres estar amando, besando, agarrando. A los 80 años tu amor puede ser mucho mayor, pero ya no es un amor tan físico. Y no pienses que el amor disminuyó, el amor puede haber crecido mucho más.
Cuando tú ves dos ancianitos que apenas caminan atravesando la calle, ¿cuánto amor hay en eso? Pero no están queriendo besarse todo el tiempo, como los muchachos de 20 años. Pero el amor existe. Ahora, lo peor que el pecado tiene es que entra al matrimonio y lo va matando a poquitos, lo va matando, hasta que llega un momento en que no resta nada, solo indiferencia, solo hielo. Y cuando las personas vienen y me dicen, pastor, yo tengo el derecho de ser feliz, yo le digo, no, Señor. ¿Por qué no ejerciste tu derecho en el momento de casarte? No, porque yo nunca mi esposa. ¿Por qué te casaste entonces? Ahí tenías que ejercer tu derecho. Ahora vas a cargar la cruz hasta el fin, pero Dios no te va a dejar solo, te va a ayudar a cargar la cruz. Y hay una cosa, un hogar puede estar destruido, pero cuando el hombre va a Dios, Dios coloca paz en el corazón. Y cuando la mujer va a Dios, Dios coloca paz en el corazón. Y esos corazones de paz descubren un capítulo de la vida que no conocían. Y yo he visto en mi experiencia eso muchas veces, hogares completamente destruidos, que un día ambos conocieron a Jesús. Hoy día son hogares completamente felices, porque Jesús consiguió colocar a lo que el pecado había destruido. Yo quisiera decirte en el nombre de Dios, si eres casado y tu hogar está pasando por dificultades, en primer lugar, no exageres las dificultades. Dificultades, incomprensiones, discusiones siempre va a haber, no las exageres. En segundo lugar, si la dimensión grande de esos problemas es verdadera, que lo puede ser también, no desesperes. Anda a Jesús primero y llora delante de Él, clama delante de Él, suplica a Él. Si cuando no había nada, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, ahora que hay un poco de cenizas del grande amor que un día existía entre ustedes, si cuando Dios creó el mundo de la nada, ¿por qué no puede recrear el amor de las cenizas? Dios puede, pero tienes que creer en eso. El mensaje de esta noche es el siguiente: el pecado destruye y destruye a los pocos, y la única salida para el problema del pecado es Cristo. Ahora, querido, cuando el pecado te contamina, mira lo que sucede en el versículo 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían ustedes al montón de 20 efas y solo había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. Quiere decir, cuando el pecado te contamina, cuando el pecado contamina tu vida, contamina tu hogar, con tu vida financiera, tu vida profesional, ¿qué pasa? Tú vas al lugar donde hay 20 kilos de trigo y cuando llegas solo encuentras 5. Tú vas al lugar donde hay 50 litros de aceite y cuando encuentras solo encuentras 10. Eso es el tema de las otras noches. Cuando tú no estás bien con Dios, las cosas no te alcanzan. Las cosas desaparecen de tu mano. El dinero resbala. La salud no te dura. El empleo no te dura. El matrimonio no te dura. La felicidad con los hijos no te dura. Nada te dura. Porque el pecado está por detrás de todo, destruyendo. El pecado destruye todo lo que toca. Cuando el hijo pródigo salió de la hacienda del padre y salió vistiendo ropas preciosas y cargando un montón de dinero en la mano. Cuando decidió volver, estaba en el chiquero de los puercos, vistiendo ropa sucia, manchada de excremento de puerco, con los cabellos grandes, sucios, desgreñados, las uñas largas, sucias, comiendo comida de puerco. Eso es lo que el pecado hizo de un príncipe, del hijo, del heredero de la hacienda, lo fue llevando hasta el fondo del pozo.
Y de ahí él miró al Padre, pensó en el amor del Padre, se levantó y volvió. Ahora, lo que me impresiona de la parábola del hijo pródigo es lo siguiente. El texto bíblico dice que cuando estaba comiendo la comida del puerco, cayó en sí, volvió en sí, recapacitó. Y aquí el Señor Jesucristo, mira lo que te dice. En el versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir recapacita? Versículo 18, meditad pues en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir recapacita? En el capítulo 1, versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué quiere decir recapacita? Esa frase meditar se repite mucho en el libro de Ageo. ¿Por qué? Porque la única manera de volver al Padre es caer en sí, es meditar, es recapacitar, es analizar qué estoy haciendo con mi vida, para dónde estoy yendo. ¿Por qué las cosas no funcionan en mi vida? ¿Qué está sucediendo? Tiene que llegar un momento en que tienes que parar y pensar. Y si hay que dar media vuelta, da la media vuelta. Piensa en la situación del hijo pródigo. Cayó en sí, se dio cuenta y pensó así: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen que comer? Y yo aquí muriendo de hambre. Me levantaré pues e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Y en ese momento los problemas del joven se solucionaron, ¿sí o no? No se los solucionaron. Porque con las buenas intenciones nada se soluciona. Él recapacitó, él pensó, meditó, y eso fue bueno. Pero esa no fue la solución. El texto bíblico dice que después de decir me levantaré e iré, se levantó y fue. Hay mucha gente que está sentada y dice: me levantaré, sí, un día me entregaré, sí, yo sé, todo lo que Pastor Bullón está diciendo es verdad, un día decidiré. Con eso tu problema no se soluciona. Tienes que levantarte y tienes que ir. Eso es acción. Y puedes volver al Padre como estás. Yo no sé lo que hiciste con tu vida, yo no sé cómo vives, yo no sé cómo está tu matrimonio, yo no sé cómo están tus valores, tus sueños, tus planes. Yo quiero que imagines esta noche al hijo pródigo volviendo al Padre, y el Padre, cuando vio a su hijo a la distancia, salió corriendo y fue. ¿Y qué dice la parábola? Cuando llegó quiso abrazarlo, pero cuando llegó cerca el muchacho estaba oliendo a puerco, el excremento de puerco en su ropa, sus cabellos sucios, desgreñados, y tuvo asco. Y entonces el padre dio un paso atrás y mandó a sus hombres y dijo: por favor, báñenlo a mi hijo, quiero abrazarlo, pero así inmundo no lo puedo abrazar. ¿Sabes que hay mucho cristiano que quisiera que la parábola dijese así? Porque cuando un cristiano quiere venir a bautizarse, ahí se levantan los otros cristianos: ese todavía no, ese está con excremento de puerco en la ropa, no, así todavía no. Gracias a Dios que Jesús no hace eso. Jesús lo abrazó, oliendo a puerco, con excremento de puerco. Y seguramente que el Padre manchó sus ropas con las ropas del pecador. Aquí está la figura maravillosa de Cristo, que lo dejó todo y manchó su santidad de humanidad para alcanzar al hombre, y lo abrazó. Y es en el abrazo del Padre que la inmundicia del hombre desaparece. Por eso no tienes que tener miedo de bautizarte, querido, porque la vida cristiana es caminar, aprender. El amor de Dios para mí es un amor incomprensible y maravilloso. Yo veo reflejado el amor de Dios en el amor de una madre. No sé si has observado a una madre cuando
cuando le cambia los pañales a su nené de 15 días. Está pequeñito recién, la mamá ve que el chiquito ensució los pañales, la mamá abre los pañales, levanta las piernitas del chico, lo lava, lo limpia, le da un beso en las nalgas. Qué cariño, ¿no? ¿Has visto el amor de la madre? Así es Dios. Cuando tú comienzas tu caminata, ¿cuántos pañales en la vida espiritual ensucias? ¿Tú crees que por eso Dios te descarta? Si la madre trata al hijo con tanto cariño, y Jesús dijo así: si vosotros siendo pecadores sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo crees que Dios te va a tratar a ti si la madre trata con ese cariño al hijo que ensucia los pañales? ¿Cómo Dios te va a tratar a ti a pesar de tus errores en los primeros pasos de la vida cristiana? Por eso que tú no tienes que tener miedo de ir a Jesús, de tomar la decisión de bautizarte, de entregarle tu vida a Jesús. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Cómo Dios quiere llevarte por los caminos de la prosperidad, de la felicidad. Cómo Dios quiere devolverle la alegría a tu matrimonio. Cómo Dios quiere darte un corazón capaz de amar, capaz de comprender, capaz de perdonar. Cómo Dios quiere sacar de tu hogar las cosas que están incomodando. Cómo Dios quiere hacer maravillas en tu vida, pero no puede hacerlo si tú no quieres. Tú tienes que decir sí, tú tienes que aceptar, tú tienes que querer. Por eso esta noche te tengo que hacer una invitación. Las personas que se han levantado las otras noches decidiendo prepararse para el bautismo, no